No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves, con el Papa ya volando hacia Canarias, donde va a tener ya los últimos actos, y uno de ellos muy simbólico, que es esa visita al puerto de Arguineguín este mediodía. Ese puerto que había prometido, donde quería viajar también en su momento el Papa Francisco, pero va a ser el Papa León XIV quien va a pisar ese muelle que en su momento, nos recordaba antes Nico, fue bautizado por todo lo que pasó allí con ese hacinamiento de miles de migrantes. Se pasó a llamar el muelle de la vergüenza. Hablaremos de ello, hablaremos también de las novedades judiciales que hay en este caso, que afectan al caso del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero antes, lo primero, saludar a los analistas de esta mañana. Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Nacho Corredor, muy buenos días. Buen día. Les decía que primero de todo les vamos a contar lo que ha pasado en estas últimas horas, porque ayer casi abríamos de la misma manera, que era con las novedades en la guerra de Oriente Próximo, porque se habían intensificado los bombardeos y sobre todo el fuego cruzado entre Estados Unidos y Teherán. Ayer pasó a ser un episodio así aislado, pero esta vez parece que el grado de gravedad de lo que ha pasado esta noche es superior. Ha sido una nueva madrugada de ataques de Estados Unidos contra Irán. Washington dice que son bombardeos lanzados en legítima defensa, pero que dejan entrever otra realidad, y es la impaciencia de Donald Trump, que ve como la posibilidad de un acuerdo a corto plazo se aleja cada día un poco más. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Los ataques de Estados Unidos, que han terminado alrededor de las 3 de la madrugada, hora peninsular, por eso decía que hemos estado pendientes a lo largo de toda la madrugada, han tenido la respuesta de Teherán, que ha anunciado el cierre total del estrecho de Hormuz. El régimen de los ayatolás ha atacado también bases de Estados Unidos en Kuwait, en Bahrein y en Jordania, y ahora Trump amenaza con intensificar los bombardeos si Irán no se sienta a negociar. Claro, después de repetir 37 veces en los últimos meses y semanas que el acuerdo con Irán es inminente, Trump opta ahora por más ataques como medida de presión. Ataques por segundo día consecutivo contra enclaves militares y sistemas de comunicación iraníes en el entorno del estrecho de Hormuz. Son los ataques que Trump anticipó ayer, pues nada más levantarse. Ataques en represalia por lo que Teherán estaba prolongando las negociaciones para la reapertura del estrecho de Hormuz. El jefe del Pentágono le puso voz poco después. Irán tiene la oportunidad de alcanzar un buen acuerdo, pero si quiere negociar con bombas, negociaremos con bombas. Esto refuerza nuestra posición diplomática, defendía Pete Hegseth. Pero Teherán mantiene el pulso. Tú lo decías, ha respondido con ataques a las bases norteamericanas en la región y ha anunciado el cierre total del estrecho de Hormuz, que no es muy diferente a como lo está ahora, pero lo que quiere decir Irán es que hoy estamos más lejos de un acuerdo que facilite la reapertura de ese paso marítimo, con las consecuencias económicas que eso puede tener, aunque a Trump eso pues no parece importarle. Dice que ama las cifras de la inflación en Estados Unidos, las últimas, que en mayo, repuntaron por encima del 4%, y eso se traduce en más descontento entre los estadounidenses por el elevado coste de la vida y con las elecciones de medio mandato a la vuelta del próximo verano. Pablo, gracias. A ti, Ángel. Hasta gracias. luego. Aroca, tiene prisa Donald Trump por llegar a un acuerdo, pero tiene prisa y tiene problemas. Uno de ellos es Benjamin Netanyahu, que sigue con sus ataques al Líbano, que es una de las líneas rojas que ha marcado Teherán, y después está el tema del programa nuclear, donde no hay acuerdo de momento y donde unos y otros dicen que es exigencia para poder llegar a este acuerdo. Bueno, yo creo que si se hace una una visión panóptica general de todo el escenario, a mí por lo menos lo que me queda todavía más claro ahora, y por los antecedentes y por lo que haya de venir, que el problema es Israel. El problema es siempre Israel. O sea, no
Incluso esta última escalada tiene su origen en el empecinamiento de Israel en seguir bombardeando Líbano y seguir anexionándose territorio del Líbano ante la pasividad y la ignorancia generalizada de las llamadas democracias occidentales. Por tanto, ese es el meollo del asunto, y lo que está demostrando el señor Trump no es que no pueda con Irán, que por cierto ya dijo recién que había acabado con las capacidades militares de Irán. Otra vez se ha demostrado que era mentira, sino que el verdadero problema de Trump es su ineficacia y su debilidad frente al poder sionista a lo largo del mundo, que no solamente es Netanyahu, es el gran poder que tiene el sionismo en el propio seno de los Estados Unidos. Mientras que no se acabe el problema de Israel, que es el problema de los palestinos, yo no auguro ninguna estabilidad ni pronta ni lejana para todo lo que hemos venido y convenido en llamar el Oriente Medio. Del problema de todo el sionismo dice Aroca, pero una cosa es cierta, no es solo el problema de Netanyahu, pero es sobre todo el problema de Netanyahu que a Trump, Cristina, se le ha escapado de las manos ya completamente. Fíjate, yo no sé si es verdad que hay un enfrentamiento o es pura escenificación. Hemos conocido, han trascendido conversaciones que han mantenido. Sí, que la llamaba puto loco. Que la ha llamado puto loco. Pero me gustaría también conocer el tono y el ¿sabes? Y el contexto, ¿no? Porque o se le ha escapado de control Netanyahu o es pura escenificación entre ambos. Yo, sinceramente, ahora tengo serias dudas y siempre se ha sabido que a este conflicto Netanyahu arrastró a Trump, y que si bien Trump yo creo que en un principio no tenía un plan, Netanyahu sí lo tenía. Y lo sigue poniendo en la práctica, ¿no? Lo hizo primero sobre Gaza y luego sobre el Líbano, y sobre la imposibilidad, efectivamente, de las actuaciones sobre el Líbano de alcanzar un alto el fuego con Irán. Y yo tengo serias dudas, sinceramente, de saber si esto es un enfrentamiento real por primera vez entre Estados Unidos e Israel, que nunca se ha producido, que siempre han sido aliados preferentes, en mayor o menor medida, más críticos o menos críticos, pero nunca ha habido una ruptura entre ambos países. Ha sido el gran valedor Estados Unidos de Israel. Si esto es real o está en manos de Netanyahu, o es una actuación hasta coordinada, llego a pensarlo. Nacho. Sí, en el mundo hay gente loca con poder, pero todavía hay más gente fanatizada con poder, ¿no? Y probablemente es el caso de Benjamín Netanyahu. Aquí el tema es que en estos momentos Irán tiene menos incentivos para acabar con la situación actual que Estados Unidos, ¿no? Y se ha descubierto una cosa que ya queda para siempre en el orden internacional. Todo el mundo asumía que Irán tenía la capacidad de paralizar y condicionar el comercio internacional por su control del estrecho de Hormuz. Pero era una intuición, una creencia, una convicción, no era un hecho. Ahora ya se ha demostrado. Irán tiene la capacidad de paralizar y condicionar el comercio internacional porque tiene la capacidad de controlar el estrecho de Hormuz. Y eso lleva al punto que incluso la prensa anglosajona señala que el acuerdo al que llegue Trump, si es que se llega, será peor que el statu quo preguerra. Y eso probablemente también fuerza al propio Donald Trump a tener que sobreactuar a cómo se produce ese acuerdo, por evitar una lógica de humillación interna en un país, el suyo, Estados Unidos, ante el que se presentó a las elecciones diciendo que con su gobierno no iban a intervenir en más conflictos internacionales y que claramente, ya sea por la elevada influencia de Israel en la política nacional estadounidense, ya sea por otras cuestiones, no está siendo así. Y además con una presión altísima por lo que se refiere al precio de la energía. Pese a que hoy acabara o se produjera un alto el fuego permanente en esa parte de Oriente Medio, las consecuencias económicas para buena parte del mundo, también para Europa, se van a alargar bastantes meses. Claro, ¿qué querías decir algo? Sí, bueno, primero una cosa con respecto a esto último, ¿no? Parece que todos somos unos expertos en energía, en bolsa y en economía mundial. No digo que no lo sea todo el mundo, menos yo, desde luego que no lo soy. Pero lo que me extraña mucho es tanto dolor por la energía, como si el precio de la energía lo pagáramos todos iguales. El precio de la energía que lo pagamos son los curritos, los que tenemos que echar gasolina, los que tienen una pequeña y mediana industria o una industria tienen que
que gastar más dinero en energía, pero luego los grandes socios de Estados Unidos y los grandes, digamos, incentivos de todo esto son las grandes multinacionales del petróleo que se están hinchando de ganar dinero. O sea, que ¿dónde está la crisis? La crisis es para nosotros, para ellos no. A ellos les da igual. Con un guiño del ojo que haga por la mañana el señor Trump, sus propios amigos pueden meterse en la bolsa miles de millones de dólares y de euros. Eso es lo primero. Segundo, incentivo para Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ha perdido la cordura desde hace ya bastante tiempo en sus políticas internacionales. No sabe cómo prevalecer eso del Make Great Again. Eso no se sabe en qué consiste, excepto, por supuesto, las injerencias y en el malmetimiento de los Estados Unidos. Pero la pregunta es, siguiendo con mi teoría inicial de que el centro del problema está en Israel, ¿qué incentivos tiene Israel para acabar su política anexionista y genocida? Ninguno, pues es objetivo. Ninguno. O sea, delante de nuestras narices se anexionaron los Altos del Golán. Delante de nuestras narices se están anexionando el poco territorio que le queda a los palestinos en Cisjordania. Se han anexionado prácticamente de facto Gaza. Pretenden, y además lo dicen a las claras, anexionarse todo el sur hasta el río Litani de Líbano. ¿Dónde están los alicientes? ¿Y mientras qué hace Europa? Europa, por ejemplo, a pesar de loables iniciativas como la del gobierno del Reino de España, que propuso el suspender como mínimo los acuerdos preferenciales comerciales con Israel, pues no solamente no se suspenden, sino que en Europa estamos importando productos que se están produciendo en la franja, en Cisjordania, y que vienen con Made in Israel y que sin embargo están producidos por los colonos que están asesinando sistemáticamente, físicamente a los palestinos, pero al mismo tiempo están envenenando sus pozos, quemando olivares, dejando sin posibilidad alguna de que la existencia de Palestina en Cisjordania sea viable. Y Europa, singularmente señalo a Europa, ¿qué hace? Nada. Sigue, singularmente Alemania, repito la misma palabra, todavía con el pecado original de sus propios desmanes contra los judíos. Y todo sin olvidar también, Javier, la dependencia que tenemos en materia de defensa, de seguridad y de inteligencia, digo Europa. Por parte de Israel. Porque quisimos. La dependencia de Israel. Europa, de Israel en materia de seguridad y defensa e inteligencia, que es total y absoluta. Pues hacemos una pausa y a la vuelta vamos con las últimas horas del Papa en Barcelona y el inicio de su viaje, porque ha partido ya el avión hacia Canarias. El Abierto. Ser podcast. Les decía que hoy el Papa llega precisamente ahí, llega a Canarias, está volando ya, que es el último tramo de su visita a España. Ahora iremos con la agenda y lo que va a pasar ahí, pero antes vamos con lo que nos dejó el día de ayer, que tiene, entre otras cosas, una imagen que pasa a ser una imagen histórica. Laura Gutiérrez ha seguido estos últimos actos de León XIV en Barcelona. Laura, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Vamos a empezar, Laura, por esa visita que hizo el pontífice a la abadía de Montserrat, porque era una decisión polémica la de acudir a un lugar que se considera la zona cero de la pederastia de la Iglesia catalana y que ha provocado las protestas de las asociaciones de víctimas que se llegaron a manifestar en las puertas de la abadía. Había interés por saber si el Papa allí haría alguna referencia a los abusos, pero no se pronunció al respecto, no dijo nada, y no decir nada en ese lugar tan simbólico, bueno, pues ha sido como una afrenta para las víctimas. Sí, nada, no dijo nada de abusos, nada de pederastia. En todo lo que lleva de viaje por España, 5 días, León XIV, de hecho ha hablado de estos escándalos una sola vez y no en público en ninguno de los actos masivos que ha tenido desde el pasado sábado, sino ante los obispos en la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, donde dijo que estos casos de abusos son una plaga. Ayer en Montserrat, el Papa evitó mencionar la pederastia en el territorio con más casos de España, 500.000 de víctimas, y esto a pesar de que las víctimas le habían pedido expresamente que no fuera al monasterio. Totalmente perplejo que el Papa León haya decidido venir a la escena del crimen sin reunirse con las víctimas del delito y sin repararnos. No pedimos tanto.
Miguel Hurtado fue el primer denunciante de abusos en la abadía de Montserrat, víctimas que ayer se desplazaron hasta esta abadía para protestar por la visita, pero ni siquiera pudieron acercarse al paso del papamóvil cuando enfilaba la última cuesta para entrar en el monasterio, y la policía, Àngels, tampoco les dejó desplegar la pancarta que llevaban preparada con una foto de uno de los monjes benedictinos acusados de abusos estrechando la mano al Papa Juan Pablo II. Y luego, Laura, está esa imagen que hoy es portada en toda la prensa y que seguro va a durar muchos años en las retinas de quienes la han visto en directo y quien lo ha visto diferido y a través de la televisión también, porque es espectacular, uno de esos vídeos que se van a reproducir a lo largo del tiempo, y es el acto de inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia. Convirtió el templo, la inauguración de esta torre ha convertido la Sagrada Familia en el templo, en la iglesia más alta del mundo, pero que sobre todo destacó por ese gran espectáculo artístico, un despliegue musical, un despliegue de luces rematado con drones, con fuegos artificiales, justo el día, además, Laura, en que se cumplían los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Sí, fue muy impactante ese momento de inauguración de la Torre de Jesús, que convierte a la Sagrada Familia, como decías, en el templo más alto del mundo, 172 metros y medio de altura. Antes, eso sí, el Papa le dio su bendición. Acuérdate en tu bondad de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Y acto seguido comenzó ese espectáculo de música con las voces de un centenar de niños de la Escolanía de Montserrat, con un órgano que sonaba en directo desde dentro de la basílica, que se mezcló con las luces que se iban proyectando sobre la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia, al tiempo que las velas eléctricas que la organización había repartido al público se encendían y se apagaban al ritmo de la música. Los drones proyectaron la imagen de Gaudí en el cielo, mirando de frente su obra y escribiendo su conocida frase: primero el amor, después la técnica. Todo esto se coronó con un espectáculo pirotécnico ante la atenta mirada del Papa, de los reyes que lo acompañaban en ese momento y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer asistió a su primera misa desde que está en Moncloa. Más de 100.000 personas fuera seguían el acto, 9.000 en el interior de la basílica. El colofón, Àngels, de la visita de León XIV a Barcelona, que en su homilía ayer en la Sagrada Familia dejó una última declaración de intenciones. No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria. A las 8:30 ha salido esta mañana de Prat, llegará a Gran Canaria poco antes de las 11. Laura, gracias. A vosotros. No podemos aportar nada más, solo decir que es espectacular y que si hay alguien que no lo ha visto todavía, por favor, que busque las imágenes de esa inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, porque es un espectáculo. Esta mañana decíamos en la redacción que nos recordaba a ese espíritu de la Barcelona del 92, esa calidad en la realización de las cosas, en la realización de los espectáculos majestuosos. Es muy, muy bonito, más allá de la creencia, más allá de lo que cada uno piense de la visita del Papa, que ahora iremos a ello, pero la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia vale muchísimo la pena. Más allá de todo esto, está el tema de la pederastia en la Iglesia. Ayer tenía una prueba de fuego, que es lo que las víctimas en Cataluña consideran una afrenta, que es la visita a la abadía de Montserrat, que, insistimos, es el epicentro de la pederastia en la Iglesia en Cataluña, como recordaba ahora Laura, la comunidad con más afectados por los abusos en la Iglesia, sin que otra vez, Nacho, el Papa pronunciara nada ni dijera nada sobre los abusos en la Iglesia. Habló una sola vez y fue ante los obispos, cuando esto no es un problema de la religión, sino es un problema de la sociedad, es un problema civil. Sí, es evidente que hay un problema sin resolver ahí dentro, y que además si se ha visibilizado es en gran medida por las investigaciones que han hecho periódicos como el diario El País en los últimos años. Ha habido 3 momentos en los que a lo largo de esta visita se ha abordado la cuestión. Una la señalabais vosotros en privado, el propio Papa ante los obispos, que son responsables de cómo poder reparar el daño acumulado, y en las otras 2 ocasiones lo han hecho 2 líderes civiles. Lo hizo el rey
nada más llegar el sábado en el Palacio Real, y lo hizo la presidenta del Congreso antes de la intervención que hizo en las Cortes Generales el Papa hace unos días. A mí me gustaría en cualquier caso coger un punto de zoom también para intentar entender el porqué de la expectación o de las reacciones que ha causado esta visita, porque desde luego encontramos un contraste muy importante respecto a otras visitas similares, por ejemplo hace 15 años cuando otro papa vino a España, ¿no? Y han cambiado dos cosas. Han cambiado el mundo en el que vivimos y ha cambiado probablemente también allí donde la Iglesia está poniendo el foco. En estos momentos, los autoritarismos tienen sus orígenes en las democracias. Lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en muchos otros países. Y como el propio Papa ha abordado en su primera encíclica, lanzando un mensaje de cuál es esa también evolución y prioridad de la Iglesia, está emergiendo una nueva oligarquía global con un poder acumulado nunca visto antes. Y en ese contexto mucha gente está mirando hacia otro poder o contrapoder de otra naturaleza que lleva 2000 años diciendo lo mismo. Y es importante, en fin, contextualizarlo para entender también por qué estamos viendo lo que estamos viendo. Para mí, algunos de los elementos más relevantes que han ocurrido hasta ahora en la visita del Papa, uno ha tenido que ver con un mensaje hacia los católicos, cuando les recuerda el domingo en Cibeles que no se puede arrodillar ante Dios quien desprecia al hermano. Hay mucha gente en el mundo y muchos espacios políticos que están construyendo su identidad vinculada al catolicismo, pero sin embargo proponen un proyecto político claramente contradictorio. Y luego probablemente también algo que rehacía y resumía Antonio Banderas hace unos días cuando, citando a San Agustín, decía aquello de que dicen que vivimos malos tiempos, aunque si nosotros somos mejores, los tiempos serán mejores porque nosotros somos el tiempo. Yo creo que parte de la ovación que hubo en el Congreso el otro día es porque escuchar al Papa nos está poniendo en un paréntesis respecto a la ausencia de esperanza de nuestro día a día y la existencia de incertidumbres que nos hacen mirar hacia un lugar muy estable, ¿no? Cristina. Es verdad que yo eché de menos en su visita a Montserrat alguna alusión al tema de la pederastia. Yo creo que el Papa no podía dejar de ir a un sitio que tiene un profundo significado para los creyentes y también para la identidad catalana, independientemente de que hay que escuchar a las víctimas de una serie de actos criminales que la propia Iglesia encubrió, que ese es el gran problema de esta cuestión y que yo creo que especialmente la Conferencia Episcopal Española ha arrastrado los pies. Yo no le quito importancia al mensaje del Papa en la Conferencia Episcopal, que fue una intervención en abierto, la podíamos seguir. Quiero decir que si bien no aprovechó un acto de masas para hablar de la pederastia, creo que lo dijo sinceramente en uno de los sitios donde lo tenía que decir. Que no hubiera pasado nada y que hubiera sido muy reconfortante posiblemente para muchas de las víctimas que también hiciera alguna referencia a Montserrat. Ha hablado de muchos temas que a mí, del discurso del Congreso yo me quedaría con el de la renovación moral. Es un término muy amplio, es verdad que cada uno puede entender por renovación moral una cuestión diferente, pero en todo caso se invita a la reflexión. Pero ha hablado de pederastia, ha hablado de violencia de género, ha hablado de aborto, ha hablado de salud mental, ha hablado de muchísimos temas. Un tema del que no habla, y luego yo creo que políticamente de su viaje a España el que más significado político tiene es el que va a celebrar en Canarias con los inmigrantes, sin ninguna duda. De Madrid me quedo con su intervención ante el Congreso y ante la Conferencia Episcopal. De Barcelona el acto más espectacular sin ninguna duda que de su visita a España, que es el de la Sagrada Familia, y luego yo creo que el profundísimo calado de su presencia en Canarias para hablar de la inmigración. Pero se coincida en todo o en parte con el Papa, porque claro, yo escuchando su discurso en el Congreso, evidentemente ningún grupo de los allí sentados comulgaba con todas y cada una de las cuestiones que el Papa planteó, y lo que hizo cada uno es quedarse con la parte que le convenía. Creo que tiene, por un lado, el interés de que anima la reflexión, y por otro que hay un fenómeno que a mí me resultará muy llamativo, que posiblemente no es exclusivo de España, y es que se ha convertido, las creencias religiosas han salido al diálogo, a la conversación pública. Es decir, si antes la gente no confesaba su fe,
Ahora nos sorprende cuando Rosalía hace un disco muy vinculado a la religión, cuando, yo qué sé, Antonio Banderas dice aquello que recibió, no sé cómo dijo, no sé cuál es la expresión exacta. En fin, que la gente... La llamada. No era la llamada. ¿El hechizo? El hechizo, sí. Exacto, el hechizo. Y yo creo que eso es una novedad de los últimos tiempos, cómo la gente confiesa su fe y además la convierte en un elemento de conversación pública. Claro, que déjeme que vaya publicidad y a la vuelta seguimos, que además incorporaremos ya la información sobre el viaje al muelle de Arguineguín, el viaje a Canarias que ha emprendido ahora mismo. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Abierto de Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. Vamos a continuar con el análisis de lo que está dejando, los mensajes que está dejando la visita del Papa a España, pero antes voy a incorporar lo que va a pasar en las próximas horas, que es esa visita a Canarias, primera isla, a Gran Canaria, primera isla que va a visitar, porque también irá después a Tenerife, y eso recoge la idea de su antecesor, de Francisco, que recordemos quería viajar a Canarias por ser una de las principales rutas migratorias del mundo. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ahora la idea de León XIV es aprovechar este espacio, el puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, para lanzar de nuevo uno de los mensajes que más ha repetido durante su estancia aquí en España, que es ese combate que ha encabezado contra la prioridad nacional en su discurso en el Congreso y en defensa de las personas migrantes. Sí, como decía Francisco, se había comprometido con el presidente del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, a visitar las islas. Tenía especial interés en visitar El Hierro porque precisamente el jefe de protocolo del Vaticano procede de la isla del Meridiano. Finalmente ha sido León XIV el que va a escenificar esa imagen tan significativa en el muelle de Arguineguín, y como dices, es una de las imágenes con más mensaje político de toda su gira por España. Frente al racismo de la derecha y la ultraderecha y a la vulneración de los derechos de los migrantes, busca resignificar ese muelle de Arguineguín que hace 6 años se bautizó como el muelle de la vergüenza. Hoy, en ese escenario instalado en la dársena, se lee el lema del muelle de la esperanza. Allí escuchará a 2 jóvenes que sobrevivieron a la que es una de las rutas más mortíferas del mundo, y también a 2 abogados que denunciaron uno de los peores episodios de nuestra frontera sur. Uno de ellos es Daniel Arencibia. Creo que es importante que el Papa haya elegido venir al muelle de Arguineguín, porque es el sitio donde ocurrió lo peor, donde más personas, delante de ministros, delante de comisarios europeos, miles de personas sufrieron delitos y sufrieron un trato absolutamente degradante, durmiendo entre ratas en el suelo durante meses. Este abogado de la Pastoral de Migraciones recuerda la falta de asistencia jurídica, la detención ilegal, niños y niñas que en algunos casos estuvieron 2 meses como animales sobre el suelo de un muelle donde se llegaron a hacinar a la vez 2.600 personas. Para que nos hagamos una idea, Ángels, hoy el acto del Papa tiene un aforo limitado en ese muelle de 2.000 personas porque se supone que no caben más. Entonces eran 2.600 durmiendo sobre el asfalto de la dársena porque el gobierno lo decidió así. Hoy, por cierto, el presidente del gobierno visita por primera vez Arguineguín. Y además esta visita coincide con unos datos bajos de llegadas de migrantes a Canarias. Sí, esta parada del Papa coincide con uno de los años con menos llegadas de migrantes, no solo a Canarias, sino a las costas españolas. Ahora mismo estamos por detrás de Grecia y de Italia. Ahora mismo en España hay aproximadamente 10.200 rescatados frente a los 13.000 de Grecia o los 12.000 de Italia. En el caso de Canarias, este 2026 son 3.200 los rescatados. Es uno de los años con menos rescates de la última década, un 70% menos, 8.000 migrantes menos rescatados que a estas alturas del 25. La visita del Papa también coincide hoy, Arguineguín, Ángel, con la publicación del informe anual de ACNUR, que sitúa en 118 millones el número de personas obligadas hoy a vivir fuera de sus hogares. Es la primera vez que baja en la última década, pero tiene truco, porque de los 14 millones que han regresado a sus casas, muchos lo han hecho obligados, como les ha pasado a los afganos desde Irán o Pakistán. Lo explica Paula Barrachina, portavoz de ACNUR en España. Más de 14 millones de personas desplazadas pudieron regresar a sus hogares en 2025, una de las cifras más altas registradas, pero aquí sí que hay que puntualizar que muchas volvieron de forma forzada. Se refiere sobre todo a los afganos. Además de las migraciones forzosas, Ángel, la otra pata de los discursos del Papa en España sobre los migrantes tiene que ver con sus derechos y coincide con la regularización de inmigrantes puesta en marcha por este gobierno, una medida contracorriente de la tendencia internacional. La última cifra fueron 552.000 los solicitantes de esa regularización. Termina el 30 de junio, pero fuentes ministeriales nos dicen que la cifra va a crecer mucho.
Nico, gracias. Hasta luego. Una visita cargada de simbolismo al muelle de Arguineguín en Gran Canaria, y así, Aroca, relanzamos el tema que teníamos sobre la mesa, que es el tema del análisis de los mensajes. Decíamos prácticamente sin mención al tema de los abusos, solo esa mención en la conferencia episcopal, es decir, rodeado de obispos, y en cambio sí haciendo mucho énfasis en todos y cada uno de sus discursos con el tema de la migración. No, yo sobre las virtudes de la visita apostólica, y señalo de apostólica del Papa a España, me remito a lo que acaba de decir Nico Castellano, que yo añadiría también su defensa insobornable de la paz y su posición en contra de la guerra, en contradicción con lo que está defendiendo tanto la extrema derecha como la derecha en España, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para contar mi parecer general sobre este gran, en mi opinión, esta gran ceremonial de la hipocresía en la que está consistiendo esta visita, me remitiré a una anécdota que me contó una vez mi amigo José Luis Ortiz de Lanzagorta, experto en el cardenal Segura, un cardenal integrista que aterrizó en Sevilla en pleno franquismo. Reunió al Consejo de Cofradía y les echó una bronca enorme porque dijo que cómo que los sevillanos sacaban a Jesús con una cruz de carey cuando había muerto en una cruz de palo. Entonces se levantó uno de los hermanos mayores, cuyo nombre no sé, y le dijo: también Jesús entró en Jerusalén un borriquillo y usted acaba de venir un Mercedes. Y con eso se acabó la disputa entre el cardenal y los hermanos de Sevilla, que son muy potentes y saben muy bien el Evangelio, y saben muy bien de las contradicciones de la Iglesia Católica. Cuento esto porque evidentemente estamos ante un fenómeno de religión espectáculo. Yo no creo que estemos ante un proceso de conversión a la fe católica multitudinario y de escala mundial. Yo creo que no, que esto es tan espectáculo como Bad Bunny o como otro cualquiera. Es un espectáculo y que además muy bien atresado, por ejemplo, como tú has dicho antes, con la visita a la Sagrada Familia. No sé si es catedral o no. Bueno, pero el meollo del asunto, ¿cuál es? La visita de Montserrat. Y es que los curas no se pisan la sotana, iba a decir la toga. También vale. Los curas no se pisan la sotana. ¿Pero por qué no se la pisan? ¿Por qué no pronuncia esas palabras malditas el Papa de Roma? Pues porque en el fondo los curas no consideran que la pederastia sea un delito. Ellos piensan que es un pecado. Y como es un pecado, pues se confiesan entre ellos. Yo soy un sacerdote, llamo a otro sacerdote, me confieso y ya se acabó el problema. Yo ya voy al cielo. Pero le voy a dar una mala noticia. Y le voy a decir los requisitos de la confesión, que es el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Pero además de esos elementos fundamentales que hay que cumplir y que yo creo que no se cumplen ahora mismo, si es que se están confesando entre ellos, hay un apartado bien estudiado de la confesión que dice que la confesión tiene que ser completa y total. Es decir, que si un cura no se confiesa con otro cura y se declara dolido y arrepentido y con contrición perfecta y no cuenta la totalidad de su pecado, no se salva. Por tanto, yo le digo al Santo Padre y a todos sus feligreses, van a ir al infierno. A lo mejor no entran en la cárcel. Porque el Estado es muy débil frente a la Iglesia. Por cierto, señor Pedro Sánchez, que sé que usted nos escucha, si no le ha valido todo lo que dice la gente y las encuestas para revisar los acuerdos con la Santa Sede, estudie usted con su equipo a ver si merece la pena no estudiarlo. Y desde luego, ya le digo, no irán a la cárcel por la debilidad y por la sumisión de la sociedad civil a los poderes eclesiásticos, pero todos los pederastas van a ir al puto infierno. Cristina. A mí no me da igual que vayan al infierno. Yo lo que quiero es que comparezcan ante la justicia. Yo creo lo que estoy diciendo, que paguen por lo que han hecho. Que paguen por lo que han hecho. Pero en el sentido de lo que estaba diciendo Aroca, por eso él habla delante de los curas solo del tema, porque se cree que es el ámbito en el que tiene que hablarlo. No menciona en el Parlamento cuando en este país ha sido el gobierno quien ha tenido que ir tirando de los obispos. Sí, porque la conferencia episcopal de este país ha arrastrado, a diferencia de la conferencia episcopal de países como Alemania, que se puso al frente de este tema, que es evidente que se ha arrastrado los pies y han manejado además unos datos muy lejanos de la realidad de una iglesia
que además tuvo los 40 años de dictadura de Franco, en que era un poder fáctico de este país. Es decir, tenemos además la peculiaridad de que la Iglesia fue un poder real y no solo religioso, sino civil en este país durante toda la dictadura de Franco. Dicho esto, Arguineguín, yo creo que esta es la visita con mayor calado político, pero yo creo que emplaza al PP, a Vox, pero también emplaza al Gobierno, porque la política migratoria del Gobierno, hasta la decisión de la regularización extraordinaria de 500.000 personas, no ha sido muy diferente a la política migratoria que han tenido los gobiernos anteriores. Y hemos visto casos, bueno, ya no solo de las devoluciones en caliente, vimos la tragedia terrible de 2022 de Melilla, en la que Amnistía Internacional llega a hablar casi de 40 fallecidos y de varias decenas de desaparecidos, sobre la que se echó tierra. O sea, no hemos tenido una política migratoria bueno, como la plantea la Iglesia, que evidentemente una cosa es lo que plantea la Iglesia y luego otra es la gestión ordinaria de los asuntos, que suele ser bastante complicada. Entonces, en este sentido, creo que también, en cierto modo, interpela al Gobierno de este país, que es verdad que desbloquea la iniciativa legislativa popular porque necesita los votos de Podemos. Porque hay debates en aquel momento en el que se dice que las regularizaciones masivas están prohibidas por la Unión Europea, y fueron los debates y esa fue la intervención de los representantes del PSOE en comisión. Dicho esto, yo creo que esta es una cuestión de primer orden, es un debate profundo que se tiene que abordar con seriedad y que tiene que impedir pues cosas, por ejemplo, como lo que está pasando en Belfast. Yo creo que ese es un síntoma de que este es un debate muy importante y en el que hay que llamar a la mesura, a la tranquilidad. Nacho. Hace 2 días el presidente Emmanuel Macron, que lidera una república laica y uno de los epicentros del poder europeo, condecoraba con la Legión de Honor al cardenal Pizzaballa, cardenal de Jerusalén, por su labor en Oriente Medio. Y lo hacía probablemente porque en el contexto geopolítico actual la mayoría de las personas tienen claro quién está jugando a qué. Por eso el gobierno estadounidense tiene en el punto de mira al Papa de Roma. Por eso el Papa de Roma ha decidido venir a España a hacer lo que está haciendo, como ir a Canarias, como ir al centro de Cáritas en el que estuvo en Madrid, como ir ayer a la iglesia de San Agustín al Raval, como recordarle a aquellos que usan la identidad católica como pretexto para articular un proyecto político que va en contra del mensaje del Evangelio. Vino a España a recordarles a muchos cuál es el camino. Y la realidad es que cuando vemos a Emmanuel Macron, donde por cierto, a cuyo país va a ir el Papa dentro de unos meses, siendo el presidente de una república laica, condecorar con la Legión de Honor al cardenal Pizzaballa, lo que estamos viendo es una nueva reconfiguración de fuerzas en la construcción del nuevo orden mundial. Es el Vaticano quien está liderando el debate sobre el impacto en el trabajo y en la dignidad de las personas en relación a la inteligencia artificial. A mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho algún poder civil, pero desde luego lo que celebro es que el Vaticano esté entre esos aliados entre los que si no nos sumamos, pues hay gente que está dispuesta claramente a desarrollar un mundo basado en el mal. Si leemos la prensa vaticana, las portadas que han sido más duras, más críticas, más hirientes para el gobierno estadounidense en relación a lo que está pasando en Oriente Medio y en Irán, han sido las del Observatorio Romano, han sido las que el Vaticano controla. Lo digo porque probablemente parte de la visión que... mi visión está sesgada cuando interpreto esto, muy sesgada. Pero la visión de todos probablemente también está sesgada por nuestra propia historia y lo que la Iglesia, en el caso de nuestro país, en el siglo XX, ha tenido. Y es normal. Lo que yo creo es que hay que alzar la mirada, usando la expresión del viaje apostólico, y entender a qué está jugando cada uno en estos momentos, a quién está interpelando y si son aliados o no respecto a la configuración de un mundo mejor. Sí, yo no entiendo el revuelo lo entendería entre los cristianos y entre los católicos, si es que se creen y están dispuestos a cumplir lo que dice el Papa, pero no entiendo el revuelo generalizado, yo que me declaro laico y civil. Por tanto, a mí me interesa la civilidad, los gobiernos democráticos, elegidos democráticamente y sus medidas. En cualquier caso, las palabras del Papa y de la Iglesia son contingentes. Puede decir esto y lo contrario cuando toque.
Voy a recordar, ya que se ha referido ante Cristina, al nacionalcatolicismo, que inmediatamente que terminó la guerra civil hubo un radiomensaje del Observatore que se llamaba Con inmenso gozo. Con inmenso gozo celebraba el Papa la derrota de la República y la victoria de los golpistas y los animaba a seguir perseverando en lo que luego fue el nacionalcatolicismo. Por tanto, hay que mirar con mucha prudencia lo que dicen los papas, porque un día pueden decir lo contrario. El caso Plus Ultra, por el que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, se centra ahora en un teléfono, en un móvil. El expresidente del gobierno, el abogado del expresidente del gobierno, le ha pedido al juez Calama que solicite a Estados Unidos todos los datos acerca de la obtención de ese terminal, de ese teléfono. ¿Por qué es clave ese teléfono? Bueno, porque en él es donde se encontraron esos mensajes que hablaban de José Luis Rodríguez Zapatero, ese famoso mensaje en el que se referían al expresidente como al pana Zapatero, y que sirvieron para incriminarle. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Las autoridades de los Estados Unidos se hicieron con el contenido de ese móvil que pertenecía al dueño de Plus Ultra, pero hay dudas, y por ahí va la defensa de Zapatero con esta gestión que hace ahora, hay dudas acerca de la autorización para ese volcado inicial del contenido del teléfono, pero también acerca de cómo se custodió y verificó ese material que luego se mandó a España, porque todo esto ocurrió hace 5 años y no fue hasta hace 3 meses que se hicieron llegar los mensajes a la justicia de nuestro país. Sí, por eso la defensa de Zapatero empieza por pedir al juez que recabe de Estados Unidos todos esos detalles sobre la autorización para volcar el móvil, si es que la hubo, la investigación en la que se incautó el teléfono o la custodia de su contenido durante todos estos años que ha permanecido en su poder hasta que el pasado mes de marzo la justicia española libró una orden internacional de detención contra el dueño de ese móvil, Rodolfo Reyes. Esto es importante porque la prueba se habría obtenido siguiendo las reglas del juego de Estados Unidos y para poder admitirla aquí hay que comprobar que esas reglas procesales no contradicen las normas españolas. Por ejemplo, aquí siempre se necesita un auto judicial para intervenir un teléfono móvil, incluso aunque sea el CNI quien quiere ese teléfono móvil. Si no hubiera, en este caso, autorización de un juez, sería una contradicción del orden procesal de España y cabría pedir la nulidad de esa prueba. Es razonable que la defensa de Zapatero, que recordemos está en manos de un catedrático precisamente de Derecho Procesal, ponga el foco en este tipo de detalles. Y sobre todo porque esta es una de las pruebas clave en su imputación, con esas conversaciones en las que el dueño de Plus Ultra expresa que hay que recurrir a Zapatero para conseguir el rescate de la aerolínea y luego va comentando a sus interlocutores las gestiones que presume está haciendo Zapatero en su favor. Pero siendo una prueba relevante, no es la única en la causa. Ahora mismo todas las fuentes del asunto a las que hemos ido consultando nos dicen que el principal problema que tiene el expresidente se llama Julio Martínez y la justificación de esos pagos que le hizo, como a sus hijas, por trabajos de consultoría que se están poniendo en duda. Y eso, hombre, no sale del móvil de Rodolfo Reyes. Y una pregunta, Isa, que más o menos lo has explicado, pero para aclararlo bien. ¿El contenido del móvil llega a la justicia española porque la justicia española lo pide o la de Estados Unidos lo mandan cuando se lanza la orden de detención contra el ex dirigente de Plus Ultra? Aunque nos faltan muchos detalles, porque la defensa de Zapatero sí tiene razón cuando afirma que hay poca información sobre el modo en que ha llegado ese móvil a España en el sumario que conocemos, lo que sí nos consta es que el 3 de marzo el juzgado que estaba llevando el caso de Plus Ultra, el que presentó la Fiscalía Anticorrupción su denuncia inicial, libró una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes. Y fue justo días después cuando las autoridades estadounidenses comunicaron a la policía española que tenían ese teléfono. Podemos presumir que Estados Unidos se entera de que estamos investigando a Rodolfo Reyes y hace la de no os puedo entregar a esta persona, pero le tenemos encartado, está metido en una causa y en su día le incautamos el móvil y puede ser de interés. Pero todo eso debe quedar plasmado para que las defensas tengan acceso al recorrido completo que ha seguido ese terminal. Sí había ya antes unas conversaciones de Rodolfo Reyes en la causa, porque se incautaron a un abogado que está señalado en la investigación y que fue detenido el pasado mes de diciembre. En sus discos duros aparecieron intercambios con Rodolfo Reyes, pero en ese momento lo que se sospechaba es que la trama estaba buscando la influencia de Ábalos, no así la de Zapatero. Eso se consolida después, cuando ya se incorpora por esa cooperación judicial después de la orden internacional de detención el contenido íntegro del móvil del dueño de Plus Ultra. Pues Isa, gracias. A vosotros. Cristina, estrategia de defensa, que es hilar origen, que es ir a ese móvil. Sí, además, bueno, efectivamente hay que recordar que el abogado es un experto en derecho procesal y que lo que se persigue es la nulidad de la prueba.
Y muy probablemente la consiga, porque es cierto que en España se necesita autorización judicial para poder intervenir los móviles. En Estados Unidos, cuando se hizo una clonación del móvil de Rodolfo Reyes, se hizo sin autorización judicial porque hay una especie de policía aduanera que puede hacer este tipo de requisitorios cuando pasa alguien por la frontera estadounidense, y podría ser causa de nulidad, pero ha dicho la compañera, no es el único elemento. Hay otras conversaciones. Hay que recordar que esto lleva la Fiscalía desde enero de 2025 y que en diciembre se produjo una serie de detenciones, entre ellas las de Martínez Sola, porque se entendía que los 53 millones del rescate de Plus Ultra habían servido para blanquearlos y para malversarlos. Es decir, que estamos hablando de una investigación que tiene casi año y medio. Y que no es nueva, y que hay otros, entre ellos el móvil incautado a otro abogado vinculado a esta trama, en la que se habla de Zapatero, de sus vínculos con Martínez, que a su vez está vinculado a Plus Ultra, de análisis relevante. No es las únicas grabaciones en las que el expresidente del gobierno sale con sus nombres y apellidos. Que consiga la nulidad de esa prueba, pues podría ser importante. No sé si también se pretende la nulidad de otras pruebas. A lo mejor están pensando también en la nulidad de otras pruebas. Lo veremos en cuanto comparezca Zapatero, que ya quedan pocos días para su comparecencia. La semana que viene, creo que miércoles y jueves, ¿no? Los 2 días se han determinado para su comparecencia. Y yo no descartaría que la prueba estadounidense, sobre la que se han lanzado muchísimas sospechas de una mano negra de la administración Trump contra Zapatero, posiblemente se anule, pero eso no termina con la causa contra el expresidente, ni mucho menos. Hombre, la nulidad de la prueba, si es que se produce, no es cosa menor. Porque no solamente es una estrategia defensiva del gran jurista Víctor Moreno Catena, sino que es ni más ni menos de poner sobre la mesa los principios constitutivos y fundamentales de nuestra propia Constitución, que establece infinidad de garantías a la hora de que seamos juzgados y que podamos ser condenados. O sea, que no es solamente la nulidad en un caso muy concreto, sino es simplemente defender todo el armamento y toda la estructura y los cimientos de nuestra Constitución y de su derecho derivado. Las consecuencias de la nulidad ya las veremos, pero probablemente con la nulidad de la prueba caiga la nulidad de otras partes muy importantes de todo lo que se está haciendo. Y yo creo que es muy relevante porque lo contrario sería una sumisión jurídica y procesal del derecho español a Estados Unidos. O sea, estaríamos ante una especie de nueva justicia colonial. O sea, ya no solamente dependemos militarmente, políticamente, tal cual, sino que incluso judicialmente nuestra justicia estaría en manos de procesos proactivos por parte de la justicia norteamericana. Ya sabemos cómo funciona la justicia norteamericana, en unos casos bien, en otros regular, pero ellos suelen arreglarlo con una película de Hollywood. Es decir, ellos cometen cualquier cosa, después nos cuentan una película de Hollywood, la vemos todo encantado, decimos, oye, qué bonitos son los Estados Unidos, qué bien resuelven estas cosas, pero luego no es cierto. Lo cierto es que a través de distintos procedimientos, la Administración de Estados Unidos, concretamente la Administración de Seguridad Nacional, la Home Security, está interviniendo en cada vez que quiere y como le parece en distintos procedimientos, en distintos procesos políticos en toda Hispanoamérica, y ahora parece que alarga el brazo también a Europa. Bueno, es verdad que lo que se cuenta, como ha dicho Cristina, pues parece que se averiguan o se sospechan distintos delitos. Se sospechan presuntos delitos, pero el que haya presuntos delitos en torno a Zapatero no significa que Zapatero sea el delincuente, que es como alegremente se ha tirado todo el mundo a la piscina en este país, en una interpretación bastante curiosa del derecho procesal español y del valor de los sumarios y del valor de los informes policiales. Nacho. Sí, yo coincido en gran medida con lo que apunta Javier. Yo creo que lo que tiene que ver con esta cuestión tiene 2 dimensiones. Una estrictamente jurídica, que es muy relevante, y otra estrictamente política, que también lo es, y se cruzan entre ellas, ¿no? Desde la perspectiva jurídica hay 2 planos. El procesal, si se han cumplido las garantías o no para iniciar una investigación, imputar unos delitos, es parte del fundamento de lo que explica que seamos una democracia liberal, representativa, llamémosla como queramos.
Otro sería penal, lo que pasa que si las garantías no se han cumplido, pues difícilmente lo sabremos, que es si hubo o no delitos, pero son cuestiones de orden distinto. Y desde luego hay una cuestión política y geopolítica relevante. Una la señalaba Javier sobre en qué medida cabe interpretar que el hecho de que se obtuvieran unas pruebas y se tardara 5 años en enviarlas en un contexto de, en fin, animadversión del gobierno estadounidense hacia el español, se ha podido utilizar una investigación para en este contexto. Y luego hay otra geopolítica también, que es la que tendremos que resolver, porque el presidente Zapatero, muchos esperamos esa declaración de estos días, no tanto deberá comparecer ante la justicia, sino también ante el conjunto de la ciudadanía española, ¿no? Y la geopolítica es si es conveniente o no, qué consecuencias tiene que un ex primer ministro de la Unión Europea trabaje para China. Y son cuestiones de naturaleza absolutamente distintas. Obviamente, lo más grave tiene que ver en función de dónde ponga el acento cada uno, tendrá que ver con el asunto penal, con el asunto procesal, con la reacción de Estados Unidos en un contexto donde el gobierno de España le está haciendo frente, o con un debate digamos, derivado, pero igualmente trascendente, yo diría que incluso de orden moral, sobre las relaciones entre un ex primer ministro de un país de la Unión Europea y de la OTAN con un país como China, y lo que desearíamos es que cuanto antes tuviéramos claridad que nos pudiera ayudar a tener un diagnóstico más preciso, ¿no? Bueno, yo tengo cuidado, yo no digo que los demás, yo tengo cuidado primero en que los procesos no sean prospectivos, no sea una fishing expedition, es decir, vamos a por todo, a ver lo que sale, echamos la red, tiramos, ahí salen los inmaduros, las especies protegidas, ahí sale todo, incluso una rueda de bicicleta que había en el fondo del mar y una lavadora estropeada, todo sale para adelante. Yo tendría mucho cuidado con eso, y después tendría mucho cuidado con las causas generales políticas, porque hablas de China, ¿no? De China. ¿Y con Schröder qué hacemos? Es que el debate me parece exactamente el mismo. Bueno, un ex primer ministro de la Unión Europea y de la OTAN no puede trabar para Rusia y para China. Sí, no, porque en mi orden moral, bueno, pero es discutible. Es tu orden, mira, yo lo único que digo es que no hay conmoción publicada, al menos, no sé si interna, lo hubo en su momento, con el papel de Schröder, líder de la socialdemocracia alemana, y por cierto, protagonista de las grandes coaliciones esa que tanto predica el social felipismo y que ha conducido a la socialdemocracia alemana a donde está. Sí, pero vuelvo a insistir, sí, no tiene nada yo que ver tendría interés como ciudadano de este país de saber a través de la justicia cuál ha sido la conducta, si es que se llega a ello, en este caso con consecuencias penales del presidente Zapatero. Lo moral lo dejo para otro territorio, si queréis el territorio papal. A ver si un papa puede tener tanto oro en una caja fuerte. Porque tú has dicho que has hablado de Schröder, sí, y ahí claro, has expresado una posición moral, también podemos hablar de otros ex primeros ministros europeos. Yo no he emitido ningún juicio. Era una pregunta retórica. No era una pregunta retórica, era una afirmación real, no retórica. Ajá. Porque tú has dicho que hay una relación con China, y yo digo que Schröder, líder de la socialdemocracia alemana, una relación real y remunerada. ¿Te parece bien o mal lo de Schröder? A mí bien. Bien. Claro. ¿Te parece bien que un ex primer ministro de la Unión Europea trabaje para Rusia? Ok, es una visión. ¿Por qué no? No, pues porque... Porque, entre otras cosas, cuando trabajó, por cierto, a sueldo de una gran empresa energética, nadie, ni la socialdemocracia, ni la democracia cristiana, ni la OTAN, ni nadie, absolutamente nadie, puso ninguna pega a que Schröder trabajara para Rusia. Sí, ponen la pega cuando se desencadena otra serie de inconvenientes. Con la guerra de Ucrania. Exactamente. Con la guerra de Ucrania. Pero mientras tanto, todos callados, ¿Quieres responder como a esto? jefas del prostíbulo. Sí, breve, muy breve. Bueno, es que yo creo que Occidente es un constructo cultural, político, histórico que comparte determinados intereses compartidos. Y creo que no es lo mismo trabajar para un fondo de inversión estadounidense por parte de un ex primer ministro de la Unión Europea que trabajar para un fondo de inversión chino. Pero es una posición subjetiva. En el caso de Schröder, es un apestado político en su país.
Y sobre todo después de lo de Ucrania, pero antes también. O sea, no sé cómo queda en la memoria colectiva Schroeder, concretamente por la decisión que tomó como ex primer ministro. Y no tiene nada que ver con su posición política previa, porque de la misma manera que en la relación de ex primer ministro de la Unión Europea con China no tiene que ver con que sea más izquierdista en la política interior o menos izquierdista, la posición de Schroeder en relación a Rusia no tiene que ver con que apoye una gran coalición. Lo vaya a tener muy difícil de contar. Cristina. El comparar a Zapatero con Schroeder. No, has preguntado tú por Schroeder. No, te Cristina. O sea, yo no he hablado de Schroeder. ¿Qué has puesto tú sobre la mesa y me has preguntado que qué pienso de Schroeder? Tú has señalado el diablo chino y yo he señalado el diablo ruso. ¿Queréis dejar hablar a Cristina, por favor? No, yo quería decir que en el caso de Zapatero no hay ninguna red que se echa y a ver qué se pesca. La investigación arranca porque hay investigación en Francia y en Suiza sobre el tema de blanqueo de capitales por parte de autoridades venezolanas. Partiendo, o sea, que dinero procedente de la petrolera estatal y de los bancos de alimentos. Y al final, a través de allí se llega a Plus Ultra, y es cuando entra la Fiscalía Anticorrupción española, ¿no? Entra el rescate a Plus Ultra. Quiero decir que esta no es una investigación que se abre específica para Zapatero, en absoluto, sino que tiene un recorrido que viene de otros 2 países europeos. Y yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa, para evitar esa, yo por lo menos, como no estoy en la idea de la conspiración general de jueces, de fiscales, de Estados Unidos, que es de medios, como no estoy en la tesis de la conspiración, yo creo que hay que poner sobre la mesa el hecho de que esta investigación arranca por una requisitoria de Suiza y de Francia, después de encontrarse en esa investigación de blanqueo de capitales por parte de autoridades venezolanas el rescate de Plus Ultra. Dicho, y por cogerlo por donde tú estabas, te dice, yo no estoy en esa conspiración, miembros del gobierno siguen hablando de esa conspiración. Ayer estaba Óscar López en un acto que premiaba, entre otros, al exfiscal Álvaro García Ortiz, del Diario Público, y el ministro Óscar López fue así de contundente en sus críticas a los jueces. Y luego Álvaro García Ortiz. Yo voy a decirlo para que me entienda el Supremo, algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entiendan. Y en las mismas tesis parecidas está el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, que ha hablado hace unos momentos en los pasillos de la Cámara. Son palabras de Óscar López, pero yo creo que hay hechos que demuestran que se han abierto causas con recortes de periódico, que ha habido distintas velocidades de atender ciertos procesos judiciales, que ha habido sentencias incomprensibles, y con esos hechos cada uno que juzgue. Con esos hechos hay jueces que hacen cosas contra el gobierno. Cristina. Voy a reivindicar los recortes de periódico, porque muchos de los casos de corrupción de este país se han destapado gracias a los recortes de periódico. Entonces, yo como periodista, pues también tengo que reivindicar que efectivamente que el periodismo de este país ha sacado a la luz temas gravísimos. Entonces sí, se puede iniciar una investigación con recortes de periódico. ¿Por qué no? Las prisas, siempre que sean ciertos. Siempre que sean siempre ciertos, que la información sea veraz. Siempre que la información sea veraz. Los grandes casos de corrupción de este país que se conocieron por recortes de periódico. Respecto a las prisas, bueno, pues no sé si Patxi López ignora que las cuestiones en el Tribunal Supremo tienen otra agilidad. Tranquilidad, que ya en la Audiencia Nacional las cosas irán para años. Si creen que es mejor que una causa, que a mí me parece tremendo, dure su instrucción 10, 12 años, pues ahora lo vamos a tener. Y sobre la conspiración, estamos hablando de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, del Supremo, de audiencias provinciales, de jueces de primera instancia. Madre mía, qué conspiración más grande, sinceramente. Yo creo que los dos hacen una cosa, que es que no hacen una... sí, dicen que no todos. Exacto. Pero solo los que llevan causas... No hacen una enmienda a la totalidad. PSOE, no hacen una enmienda a la totalidad. Nacho. No, bueno, a ver, el hecho de que hayan participado en este inicio de investigación Suiza, Francia y Estados Unidos, lo que hace es complejizar la conclusión que podamos sacar de inicio, pero si hacemos una lectura geopolítica puede seguir aplicando el interés que haya podido haber en compartir en este momento esta prueba. De hecho, creo
En fin, lo que pasa que, bueno, lo dijo el Papa el otro día en el Congreso cuando pidió que intentáramos adaptar un lenguaje a la sofisticación y complejidad de las cosas, porque yo creo que en este caso son compatibles distintos elementos. Que puede que procesalmente el proceso pueda caer porque no se han cumplido garantías. Yo te estaba preguntando por lo de Óscar López y Patxi López. Bien, pues en ese caso, bueno, que tú has vuelto para atrás. No, porque creo, bien, pues avanzamos. Creo que lo que evidencia es el conflicto, cada vez es más explícito el conflicto que hay entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Óscar López lo que hace con esa frase es parafrasear la sentencia al fiscal general del Estado o lo que se señalaba en algo claramente anómalo, porque el derecho penal justamente es una de las partes más garantistas del derecho, y acusar a alguien de una filtración porque la haya hecho él o su entorno, desde luego no contribuye en nada a la confianza en el conjunto del sistema. El tema es esto hacia dónde va, esa es una de las preguntas, es decir, esto dónde acaba y cómo acaba, y el segundo es qué elementos en los últimos 8 años ha impulsado el Gobierno de España para reformar el sistema judicial, para, en fin, que responda más a cosas que ha explicitado, a unos sesgos más transversales, a una politización o apropiación política menor. Probablemente el Gobierno ha dedicado mucho tiempo en estos últimos años a verbalizar aquello que no le gusta al Poder Judicial, y por cierto, creo que es legítimo verbalizarlo, creo que todos los poderes merecen fiscalización, pero sin embargo no han impulsado lo más relevante, que tiene que ver justamente con la actualización del sistema judicial, con otros sistemas. En fin, ahora en los últimos meses el debate se inició, pero llevamos 8 años del acceso a la carrera judicial, y desde luego a mí me gustaría que el Consejo General tuviera un papel más protagonista cuando vemos actuaciones que por lo menos no contribuyen a la legitimidad del conjunto del sistema. Bueno, que cada uno se defienda como pueda, ¿no? Yo creo que es legítimo que todo el mundo plantee sus posiciones y que se defienda y que incluso sea proactivo. Yo tengo una memoria que dice que un medio muy importante de este país mantuvo la conspiración de ETA contra el Estado, con titulares, y todavía no se han apeado del burro. Y creo que no era un pseudomedio, que yo recuerde, ni eran pseudoperiodistas. Y también recuerdo, y no hace falta recordar, hoy mismo, ayer mismo, antier mismo, muchos medios de comunicación se están destacando por ser activos portadores de bulos que están circulando por la vida cotidiana. Y esto sin desmerecer el que alguno haya contribuido a la buena salud jurídica y penal de este país. Pero las cosas como son. Y en segundo lugar, yo creo que independientemente de la torpeza y de los tropezones del Partido Socialista, yo creo que sería bueno, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, defender que los poderes se pueden criticar entre sí y que todos podemos criticar a los 3 poderes del Estado. Y además teniendo en cuenta que mientras que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están sometidos al escrutinio de los electores en elecciones democráticas y libres, sin embargo el Poder Judicial no lo elige nadie, y que por tanto la única crítica que tenemos en democracia es ejercer precisamente nuestro derecho a discrepar. Y voy a decir una cosa, por si me están escuchando algunos, que me estarán escuchando mucho. Cuando el legislador introduce en el Código Penal el delito de prevaricación judicial, o cuando introduce el de retardo malicioso, no está diciendo que todos los jueces retarden maliciosamente sus decisiones. Habla el Código Penal de jueces, magistrados y secretarios judiciales. Cuando habla de prevaricación judicial no quiere decir y esté criticando a que todos los jueces prevariquen, pero cuando el legislador prevé estas 2 circunstancias es porque se pueden producir. Y si se pueden producir o hay amenaza de que se produzcan, los demócratas tenemos todo el derecho de advertir que una democracia sana no funciona con jueces prevaricadores, presuntamente, ni con jueces que dilaten de manera maliciosa los procesos en razón de no se sabe qué intereses. Yo creo que en las oposiciones de los jueces también está el estudio del Código Penal y concretamente del título que se refiere a los delitos cometidos contra la Administración de Justicia. ¿Algo más a añadir sobre este tema? No, yo creo que es legítimo discutir y cuestionar una sentencia judicial.
evidentemente, pero ayer yo creo... lo recordaba, los propios jueces critican leyes que pero saca el legislativo. Pero aquí no estamos hablando de que se critiquen sentencias o autos judiciales. Aquí lo que estamos hablando es de que se dice que esos jueces lo que están haciendo es formar parte de una conspiración, de un lawfare, de una operación para desestabilizar al gobierno, y eso es lo grave, no que critiques una sentencia, sino que entiendas que todos los jueces que están investigando casos que tienen que ver con, o la mayoría de los casos que tienen que ver con el entorno del gobierno del PSOE, forman parte de una actuación coordinada para desestabilizar el sistema. Eso es lo que es, para mí, a mi modo de ver, gravísimo, porque además cuestiona instituciones básicas del Estado de Derecho. Del mismo modo que yo jamás me hubiera acudido, defiendo de ninguna de las maneras esto de que tenemos un gobierno ilegítimo o ocupa, en absoluto, porque además no lo es, y porque eso cuestiona un elemento fundamental de nuestra democracia, que es el Ejecutivo. Tampoco creo que lo que se persigue es crear una profundísima desconfianza hacia uno de los poderes del Estado. Un minuto entre los dos. Pues muy rápido. Yo creo que habría que añadir distintos elementos que se han puesto encima de la mesa cuando se señala que el Poder Judicial es un poder criticable y fiscalizable, faltaría más. Y yo creo que en ocasiones se intenta, se ha señalado incluso por parte del Consejo General del Poder Judicial que no cabe crítica. Lo que yo también creo es que es bueno que el Poder Judicial no critique al Legislativo y al Ejecutivo, y el Ejecutivo no centre sus críticas en el Judicial. Quien tiene que hacerlo, en cualquier caso, es el Legislativo o el conjunto de la ciudadanía. No, yo creo que tan, digamos, alocado, por utilizar una palabra que me entienda a todo el mundo, es criticar de manera global al Poder Judicial. No todos, evidentemente, pueden caer en los tipos penales a los que me he referido. Igual de alocado es pensar que en la agenda de una señora puede estar una conspiración desestabilizadora de los poderes del Estado. Es decir, que una señora particular, por lo que escriba en una agenda, está ni más ni menos que desestabilizando los poderes del Estado y el Poder Judicial. Me parece que los análisis, unos y otros, son extremadamente ligeros. Sobre la agenda de esta señora, que es el caso Leire, ayer estuvo presente en la sesión de control al Gobierno. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque en Génova están utilizando las novedades judiciales que aparecen, las más recientes sobre el caso Leire, sin temor al contragolpe de los socialistas, que les recuerdan los casos de corrupción durante la etapa de Mariano Rajoy. A pesar de ello, los populares creen que merece la pena asumir este coste. De hecho, dicen que eso es precisamente lo que buscaban. Sí, aseguran que están cómodos con los paralelismos. Por eso estas últimas 2 semanas han explotado la idea de la delincuencia de Estado, mientras en los tribunales se juzga la trama Kitchen. Y por eso ayer Feijóo sacó a relucir las siglas P.S. a riesgo de que ocurriese lo que ocurrió, que Sánchez se la devolviese acudiendo a M. Rajoy. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. En el PP sostienen que esta era la respuesta que buscaban porque encuentran positivo que Sánchez se compare con Rajoy, un presidente que ellos mismos recuerdan cayó por la corrupción. Si quiere medirse con esto, nos parece perfecto, señalan fuentes populares que no temen estar reavivando la corrupción de su propio partido. Están convencidos de que el votante distingue entre el PP de Rajoy y el de Feijóo. Ellos llevan varios meses estableciendo esta distancia, repitiendo una y otra vez que este no es el PP de la Gürtel o de la Kitchen, aunque Feijóo ya estaba en primera línea política en la etapa anterior del PP, era uno de sus varones. Y a pesar de que no ha habido una ruptura real con Rajoy, el expresidente ha estado muy presente en todo tipo de actos electorales y del partido estos años, y el ejemplo lo veremos hoy mismo, porque Rajoy acude a la toma de posesión del presidente de Castilla y León, de Alfonso Fernández Mañueco. Julia, gracias. A vosotros. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. El Abierto. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Ser Podcast. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú.
Pues vamos a ir terminando este abierto. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Ana Usle, muy buenos días. Hola, ¿qué Vamos tal? a contar a los oyentes qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Pues mira, a partir de ahora en el Ministerio de Ciencia y Tecnología vamos a hablar de un señor del que ya hablamos muchísimo, Elon Musk. Ah, no me digas. Que mira, de lo que queda de aquí al final del avance va a ganar $2 millones. Vale. Va a muy bien. $1.000.000 por minuto, es el hombre más Más rico o menos ya lo que de gana la Nacho historia Corredor, ¿eh? del Sí. mundo. Y mañana duda. sale a bolsa su empresa SpaceX. Y vamos a hablar también de un señor del que sabemos muy poco, que es el científico español Pablo Jarillo Herrero, que trabaja en el MIT y que acaba de ganar el premio Kavli de nanociencia porque tiene en su haber un descubrimiento, el descubrimiento de un material que podría sustituir al silicio. O sea, que está en la antesala del Nobel de Física y de una revolución tecnológica internacional. Pasadas las 10:30 vas a tener suerte, no vas a estar en este estudio, sino en un bello paraje gallego, al lado de un río que desemboca, el único, por cierto, que desemboca en una cascada. Allí te vas a encontrar con un hombre superlativo, una especie de navaja suiza humana, que lo mismo te alimenta el estómago que el alma con bellos acordes de canciones. Muy bien. Qué Y bien, la qué vida- planazo tengo hoy. La vida y el cine. Sé que no te gusta mucho la ciencia ficción, pero es que hoy toca, porque hoy Javier Ocaña debe medir al gran contador de historias en el cine, que es Steven Spielberg, que vuelve a sus 79 años con su gran obsesión. Los extraterrestres. No, que pero a mí han seguro que estado esta en me la gustará, Tierra. seguro que esta me gustará. Tendríamos que saberlo, cómo reaccionaríamos. Trae también Pioneras y Eleonora Duse, cine para todo el mundo. Y cerramos con Ainhoa Aguirregoitia, hoy las comidas de verano que se comen para soportar el calor fuera de nuestro país. También en nuestro país, pero también fuera. Vale, pues hoy comidas de verano con Ainhoa. Pues señores, por hoy acabamos aquí. Javier Aroca, Cristina de la Hoz, Nacho Corredor. Hasta la próxima, chao. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.